Te vengo a invitar a la Cuarta Ruta para que nos prestes ojos y juntos encontremos los distintos métodos para aumentar la creatividad en nuestras políticas públicas. Ya. Y estamos con la tesis de que a los chilenos nos falta pensar y nos falta imaginar, y estamos anclándonos en algo así como una academia. Es una fundación que lo que pide es tiempo. Somos un ecosistema de más de 200 personas ahora que donan 8 horas al mes para ayudar a desarrollar lo que hemos denominado una filosofía del emprendimiento, pero que se ancla en 7 valores, que es el pluralismo, la creatividad, el emprendimiento, la responsabilidad, la filantropía, el pragmatismo y la libertad. Van a ir quedando más claros en la medida en que vayamos avanzando. Esta es la plataforma web que tenemos. Básicamente este es un e-learning donde aparecen aquí los 7 valores en que estamos y tareas concretas dedicadas a políticas públicas, dedicadas a asesores online, que ponemos directorios a los emprendedores. Y ya en la presentación irá quedando claro el fundamento y ustedes podrán ir evaluando la tesis de si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, si les entusiasma, porque lo que hemos hablado con Jorge es trabajar algo más desde las bases, incluso de la filosofía y de la historia de nuestras ideas, como va a ir quedando claro más adelante. Acá tenemos en el fondo resúmenes de qué es lo que es la Cuarta Ruta, pero la novedad es que acá tenemos básicamente una biblioteca que es una escuela de filosofía completa. Yo hice la licenciatura de filosofía y esos son del orden de 40 ramos. Y aquí solo en autores, en los que yo he ido donando los audios con los que estudio, tenemos a la Hannah Arendt, a Isaías Berlin, y cada uno de estos autores tenemos los libros. Aquí está La condición humana, y cada uno de estos libros es un audio por capítulos. Aquí están. Arendt, estos son La condición humana. Capítulo entonces, 1. Estamos no solo humana. desarrollando Vita activa y la condición humana. Un método la expresión vita no solo desarrollando un método de subir contenido, sino que esta pretende ser una plataforma autocolaborativa, un poco parecido a lo que es Puntaje Nacional, en que nos vamos anclando en esto y desarrollando tesis concretas con caras concretas. Por ejemplo, tenemos pensado una escuela de políticas públicas en las cuales aquí tenemos... espérate. Déjame volver acá. Y aquí adentro hay entrevistas a ciertas personas, como el presidente del Colegio Médico Pablo Rodríguez, y entrevistas que hemos tenido con los subsecretarios. Y la idea es una plataforma que sea, por ejemplo, en lo que es salud, lo que le estaba contando, vamos subiendo entrevistas con personajes determinados, digamos. Y ya estamos nuevamente en una nueva edición y emisión de la Cuarta Ruta, de la Ruta Emprendedora. Ustedes saben los problemas que tenemos en Chile en la salud. Todos los países los tienen. Tenemos problemas de infraestructura, de gestión, de listas de espera, en fin. Hay multiplicidad de complejidades que afectan a la población y que son los desafíos de este gobierno y de los que van a venir. Hoy tenemos en la Cuarta Ruta un invitado, pero de lujo. Cuando le digo de lujo, es de lujo. Estamos aquí con Pablo Rodríguez, ex médico y ex presidente del Colegio Médico. Esto le hemos dejado a Jorge y a varios los links para ir metiendo. Hay harto material, hay más de 40 autores, de algunos autores hay 15, 16 libros grabados que se van sumando a contenido y se va un poco estableciendo
desde la historia de las ideas en Occidente y desde la historia con mucho anclaje en historia de Chile, como van a ver en la exposición, un discurso que es lo que creemos que nos falta un relato. Entonces, sin más preámbulo, esto es el tema de reflexión que un poco queríamos plantearle y que sirva como presentación al trabajo que estamos haciendo en la cuarta ruta, que a la larga es lo que nosotros pretendemos hacer, es una verdadera filosofía del emprendimiento. Entonces, la charla es sobre la filosofía cuarta ruta y una posible estrategia de salida a la crisis que nosotros la postulamos a través de los emprendedores. Básicamente, los valores que nosotros defendemos: el pluralismo, la creatividad, el emprendimiento, la responsabilidad, la filantropía, el pragmatismo y la libertad. Aquí viene una primera gran diferencia con lo que tradicionalmente se ha hecho para atrás. Esta es una ideología en que el primer valor es pluralista, ya iremos teniendo tiempo de avanzar, pero parte de la academia es trabajar a fondo el pluralismo, y que no es necesario que estemos de acuerdo en todo. Si alguien puede ser conservador, pero cree en el emprendimiento como salida para Chile, trabajemos en el emprendimiento. No tenemos por qué tener una orden de partido o un caudillo determinado. Cada uno de estos valores tiene la particularidad que es transversal. Porque la idea de la cuarta ruta es que hace 250 años, desde la Revolución Francesa más o menos, nos ofrecen centro, derecha, izquierda, y esas son filosofías. Todas las filosofías de derecha se basan en las corrientes pragmáticas inglesas, valoran los resultados, valoran la eficiencia, es una postura más o menos ilustrada, diríamos, el crecimiento, el crecimiento eterno, como dicen, y que a la larga es bastante mercantilista. Las corrientes de centro son corrientes valóricas. La sociedad de naciones son los valores, la justicia, piensen en la democracia cristiana, piensen en los partidos socialdemócratas, lo que en Chile sería más o menos la concertación, y son causas valóricas. Y las corrientes de la izquierda, en general, son rupturistas. Lo que creen es que estamos apresados en un sistema que es infranqueable, estamos predestinados, y lo que hay que romper es el sistema. Y nosotros decimos, ¿por qué no va a haber una cuarta ruta? Y esto no está planteado en ninguna parte del mundo. Es decir, oye, si esto fuera un emprendimiento, ya habría salido alguien ofreciendo lo mejor de todos. ¿Cuál es la estrategia que nosotros proponemos? Que cada uno de estos valores son transversales. Vale decir, hay pluralistas en la izquierda, en el centro y en la derecha. Hay personas creativas en la izquierda, el centro y la derecha. Hay emprendedores en cada uno de los lugares, gente responsable en cada uno de los lugares, filántropos en cada uno de los lugares, pragmáticos o liberal, o gente que ama o encuentra central para el desarrollo de un país, la libertad, en cada uno de las tres corrientes. En consecuencia, si tú reúnes, y ahí lo vamos a ir viendo, porque tiene la tesis es que a lo largo de la historia, todos los periodos como gradas históricas, en Chile un periodo, por ejemplo, el régimen portaliano, en 1830 a 1890, bueno, Portales encontró una cosa simple, 4 o 5 valores, que era la autoridad del presidente, era una economía ordenada, era leyes que funcionaran y orden administrativo, y logró que Chile se ordenara en torno a estos valores. El problema es un poco más complicado hoy día, como vamos a ver, y para eso vamos a tener que pasar un poco en un pequeño diagnóstico rápido de qué tipo de crisis es la que tenemos. Entonces, vamos a partir por una tesis general, después vamos a hablar hoy día de qué crisis tenemos, bien rapidito, dando un anclaje histórico, y es probable que no lleguemos, porque quiero cuadrar más o menos media hora, 35 minutos, a los 7 valores que están enunciados, pero créanme que hay mucha literatura de cada uno de estos valores, digamos, a lo largo y los autores de referencia, y es como estamos construyendo los cursos, y esto se está armando como una mezcla entre
una academia, una universidad, una fundación filantrópica con objetivos concretos y algo que podría ser algo así como un partido político novedoso, más parecido a un startup que a lo tradicional. La primera tesis que nosotros tenemos es que el problema parte en nuestras cabezas y que todos, lo que llamamos cultura a la larga son ideologías y que los países tienen, de acuerdo a los periodos que han pasado, cierta ideología, y la primera tesis es que la ideología de los chilenos es militar, y es militar, o sea, tiene cinco vertientes, una de ellas es militar, y es militar no por casualidad. Chile vivió 300 años de guerra de Arauco, y después del siglo XIX no vivió una sola generación, no vivió menos de 5 guerras. Si la persona vivió 50 años, hubo guerra en 1810, la independencia, el 14, el 17, la reconquista, el 23 cayó O'Higgins, el 29 el Ircay, que fue una guerra civil cuando llegó Portales, el 36 estábamos en guerra con Perú-Bolivia, el 51 una guerra civil, el 64 en Chiloé una guerra con España, el 79 la guerra del Pacífico y la guerra civil. O sea, del orden de 14 guerras en un siglo, digamos. Si uno solo vivió el periodo, imagínense, entre que Chile se ordenó, ya lo vamos a ir viendo, de 1810 a 1830, hubo 5 guerras, el 10, el 14, el 17, el 23 y el 29, en 20 años. En consecuencia, eso fragua algo, y hay algo así como una ideología militar. Somos un país medieval. Lo que quiso hacer Portales fue el presidente rey. La iglesia, tanto como el ejército, funcionan de manera vertical. Hay un papa, hay un general que está arriba mandando. O sea, las raíces autoritarias de Chile son muy profundas. Cada uno de estos tiene cosas buenas, digamos. La ideología militar, todas las escuelas de administración salieron de lo militar. Hay autores como Foucault que piensa que la política del traslado de los instrumentos de guerra se trasladan a la política, y hoy día vemos que cada vez que hay un tipo de problema siempre toman fuerza los extremos diciendo, pensemos en Jaco, en otros, que al final del día esto es una pelea, hay que echar a los inmigrantes, estamos en guerra. ¿Ah? Pero también muchas de las capacidades administrativas, todas las escuelas de administración, como decía, salieron de las escuelas militares. Harvard fue fundada desde West Point, digamos. Y en lo cristiano están los valores, está la opción preferencial por los pobres, están todos los valores medievales, son los valores de la caridad, todos los valores contra los que compitió Maquiavelo eran los valores de la caridad. Lo que no es muy conocido es que Chile es un país cartesiano, y eso es producto de que cuando se hizo el sistema educacional en 1912, peleó los que eran franceses, una pelea entre una educación francesa, que lo que busca una educación cartesiana es encontrar piedras angulares, verdades sólidas y métodos, y eso es algo en lo cual está sesgada nuestra educación, es muy ilustrado eso. Por último, desde los últimos 40 años, somos 1.900.000 emprendedores, se adoptó una cosa más inglesa, más mercantil, y somos un país transaccional, mercantilista. La relación con nuestros hijos es yo te doy, tú me das, la relación de la pareja, todas estas son ideologías, metaideologías, no son comunistas, están en todos lados. Uno ve mercantilista o ve cartesiano en la izquierda, en el centro, en la derecha, y somos un país tecnocrático. La idea de la tecnocracia es la idea que aprendemos todos los ingenieros en la escuela de maximizar una función objetivo, que hay una solución técnica que tenemos que maximizar para llegar. Entonces un tecnócrata cree, y todas estas corrientes, salvo la de mercado, en general lo que creen es que hay una respuesta única. Entonces en la cuarta ruta estamos para explorar una ideología, y tenemos razones, emprendedora. ¿Ah? Cuando uno va al Estado de Chile, el Estado de Chile lo hicieron los franceses, el Estado de Chile no difiere mucho, se trajeron por ahí por 1870 hacia adelante, todas las personas que armaron el Estado de Chile, no solo eso, se trajeron
los padres franceses educaban a la élite, la escuela de ingeniería fue hecha por franceses, la escuela de medicina fue hecha por franceses, o sea, nosotros, aunque no haya un solo francés en Chile, somos mucho más parecidos, la tradición, no estoy hablando de los millennials, a los franceses que los americanos. Por eso nos cuesta mucho la idea de someternos a una ideología mucho más mercantil y al mercado, salvo el 1.900.000 emprendedores que hay. Entonces, estas ideas, la militar, la idea cartesiana, que ya la iba hablando, la tecnócrata mercantil y medieval, en el fondo son todas ideas que tienden a personas que creen que lo saben todo. O sea, tienden al dogmatismo, tienden, diría Isaías Berlin, a algo que se llama el monismo, y todo esto con una tradición que yo llamaría más o menos kantiana, en el sentido de que la acción por deber, por ejemplo, que tenemos nosotros y que le reclamamos a nuestros hijos, los millennials, de que estos gallos en el fondo no hacen nada porque está bien hacerlo, que en el fondo ven la vida con un mapa distinto y que es una de las transvaloraciones profundas que estamos viendo. Entonces, eso en general, para defender la idea de que en Chile necesitamos volver a ser un país histórico, vale decir que conozcamos nuestra historia, porque un país prehistórico es un país que tiene historia, pero que no la conoce, no la usa, no vuelve a la historia como para poder encontrar respuestas y soluciones. Bueno, la crisis la hemos visto todo. Está la Alameda llena y están las mujeres diciendo, oye, este es un Estado masculino, Estado violador. Estas son preguntas que de repente pasamos por alto, pero a lo que se refieren es, hay algo así como un machismo ideológico en la manera en que está construido el Estado, en la manera en que está construida la sociedad, el problema de lo masculino y femenino. Ya con anterioridad tenemos el tema de que la Alameda venía siendo llenada por las marchas, por la diversidad de género. Tenemos problemas con la mayoría de edad. Y el problema no es tan simple como la dicotomía, o por lo menos los emprendedores pretenderíamos que esto no sea la dicotomía entre AFP y el sistema antiguo, sino cómo creamos un sistema que cree más valor, o cómo creamos algo así, y nosotros nos hemos encontrado con muchos emprendedores a la tercera edad, porque como no da la plata, hay personas que de repente, en Puchuncaví, por ejemplo, nos encontrábamos con personas que habían trabajado en ventanas toda la vida, y después, cuando jubilaban, no alcanzaba la plata y ponían una almacén al fuera de la casa, o habilitaban 3 piezas para arrendarla, o ex empleados por ejemplo, de TVN en Quillota, con sus localcitos vendiendo insumos médicos y reinventándose. Estamos en una sociedad en que estamos viviendo más, y las reinvenciones a veces son 2, 3, hasta 4 y 5 veces a lo largo de la vida. Ese es un tipo de cultura que no estamos, y hay que hacer frente al problema de la vejez, y la AFP, que crean un 6% de rentabilidad en promedio, no es suficiente. O sea, nosotros necesitamos apostar a los unicornios, a empresas, o incluso el negocio inmobiliario tiende a ser mucho mejor negocio para los chilenos que la AFP. O sea, el mayor patrimonio que tenemos toda la clase media son nuestras casas, y también las políticas habitacionales. Yo tengo muchos trabajadores que pagaron a veces 2 millones de pesos y la casa vale 40, 50 millones de pesos, es su mayor ahorro, mientras la AFP no alcanza a tener 10 millones de pesos. Entonces, hay que ir pensando métodos más famosos. Y tenemos el problema de los pueblos originarios, para mencionar 5 problemas, son más, pero que esto nos está llevando a un estado de cuestionamiento serio del Estado de Derecho. Vale decir, se está en el fondo en algo que nos sorprende, en algo así como en el fondo llevado a las emociones. Hay personas con miedo, con pena, con rabia. Este otro autor, y el tema, abordar esto desde las emociones, ya es una novedad para un país tecnocrático, un país, los que estamos en los negocios sabemos que cada vez más el éxito se debe a conectar con la gente, y las emociones de los países que progresan, el cuidado, la alerta, la alegría, el deseo,
Y esas emociones las perdemos y da también nuestra característica ideológica. En el fondo, no sé si yo soy el único, pero cuando empezaron a llegar los venezolanos y los colombianos nos empezaron a atender en las bombas de benzina y todo, yo siempre sentía que me atendían con rabia a mis propios compatriotas y que estábamos enfermos como sociedad, porque y de repente te empiezas a encontrar con personas que te empiezan a tratar bien, o sea, que tienen alegría o que te transmiten otro tipo de estado emocional, que son parte de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos? Entonces, ¿qué estamos? ¿Estamos en una revolución? ¿Ah? ¿Estamos en un terremoto? ¿Ah? Lo que sí es claro es que hay gente ahí exigiendo reconocimiento. O sea, los emprendedores que nosotros postulamos, que son el mejor camino para salir, y la cultura emprendedora de esta crisis, están los millennials, que nos están cuestionando, están los pueblos originarios, las mujeres, las minorías sexuales. O sea, esos son valores distintos. Y si es que no hay una comprensión desde la esencia de las filosofías de cada uno, de las verdades de cada generación y entender que Occidente camina hacia el pluralismo y que hay que reconocernos, digamos, en el fondo, y que hay algo así como un país de la tradición que es más deudor. Yo no veo a los hijos nuestros tan deudor del militarismo o de la Iglesia Católica o del autoritarismo, siquiera del cartesianismo, los veo más deudores del mercado y de las tecnocracias. Entonces, el tipo de crisis que tenemos es una crisis que ahora se profundiza con una crisis económica, que dicen que hay solamente en este periodo más de 2 millones de desempleados, un país que tiene 10 millones de personas, vale decir, estamos hablando de un 20% de trabajos que se han borrado y todavía ni siquiera sabemos cuántas pymes se han borrado. Se borraron en el 98 con una crisis mucho menor, un tercio de las pymes, y no hay ni siquiera ideología como para decir, porque este es el reino de no encontrar soluciones. Por ejemplo, si habla el dueño del Kika, que es el dueño de los restauranteros, y dice, oye, necesitamos 6 o 8 meses de caja y nos están dando uno, y a los que se lo dan. Entonces, cuando un Estado pretende entregar un mes y se necesita 7, lo que está haciendo es empeorarlo para todo, porque si le pasáis un mes, a la persona la endeudáis más y no la salváis. Entonces el gallo le metís más en un problema al emprendedor y el Estado o el que prestó está en un problema porque le prestó plata a alguien que va a quebrar, no le va a poder pagar, o sea, no gana nadie con las soluciones, esta idea de las soluciones a media. Entonces, estos son un poco la idea de la jaula o el peso que tenemos atrás. Y esto, en el fondo, para recorrer un poco y quedarnos un poco en el diagnóstico para después trabajar la solucionática, que yo creo que si no armamos un gran equipo de trabajo de manera pluralista vamos a estar afuera. Poco les quiero contar un poco la profundidad histórica de la crisis y el tipo de problemas que vamos teniendo. Cada vez que Chile estuvo en un problema como este, no se demoró menos de 20 y hasta 42 años en solucionar. Cuando se puso el dilema de la independencia, pasaron 20 años y 5 guerras hasta 1830 para que recién se encontrara algo así como un Estado en forma. En 1891 se cayó en un régimen, porque fue eso un problema de poder nomás entre la aristocracia y el presidente, derrocaron al rey, imagínense que fue el paso con retraso de la era de monárquica romana a la era feudal, donde los que mandan son los señores feudales, en este caso era el parlamento, 30 años, y Arturo Alessandri Palma se demoró 12 años más, o sea, desde el 91 para encontrar un Estado en forma, que era el Estado socialdemócrata, el Chile socialdemócrata que llamamos nosotros del 20 al 73, pasaron 12 años más, a Alessandri lo derrocaron, volvió, estuvo Ibáñez de por medio hasta el 32, que recién se agarran 30 o 40 años hasta el 66, diría yo. Cuando Frei Montalva empieza con la reforma agraria del 66 y después eso lleva decayendo hasta el golpe de Estado, el 84 recién podrían decir algunos, pero la mayoría dicen el 89, o sea, del 66 al 89 hay 23 años del problema. O sea, no estamos en algo menor y si el país no se pone más inteligente, estamos frente a 20 años de tratar de encontrar un camino. Cada uno de los lugares donde nosotros vemos
que hay periodos en forma. Hablemos del régimen portaliano de 1830 al 60, del parlamentario al 91, que son 60 años, del parlamentario del 91 al 20, que son 30 años, y el socialdemócrata del 20 al 53, que son 53 años, y el régimen que llamamos neoportaliano, tenemos fundamentos, y eso es parte de las pegas que proponemos hacer en la academia. Del 73 a la fecha han pasado 50 años, han durado entre 30 y 60 años. Ponle 50, esto empezó el 73, sumen 50, llegáis a 2023. O sea, estamos en el periodo en que se vencen las ideas, y esto es obvio porque en 50 años pasan 2 generaciones. Y es muy difícil que un nieto tenga los mismos valores que un abuelo. O sea, quitarle el poto, ser negacionista, quitarle el poto a la jeringa, digo, como para decir en buen chileno, y ser negacionista, decir esta cuestión no es nada, y están puro tonteando, al final del día solo una manera de alargar las crisis. Y las crisis que ha tenido Chile, la más parecida a la que estamos viviendo hoy es la de Alessandri Palma. Alessandri Palma estaba Chile en una discusión del modelo educacional, como les dije, en 1812, y que optó por un sistema francés en lugar de un sistema inglés. Había defensores en Chile del sistema inglés, era Encina, que había escrito Nuestra inferioridad económica, era Enrique McKeever, que era un inglés, que eran los que creían en una educación para la industria. Había una crisis moral, que muchos la anclaban en la pérdida de la capacidad emprendedora. Había una crisis económica que solo entre 1917 y 1919 había caído un 73% el precio del salitre, que era el sueldo de Chile, en ese entonces no era el cobre. Y había una crisis social retrasada, así como diría Radomiro Tomic, una bomba de tiempo con espoleta retardada respecto a lo que había pasado en Occidente, con toda la venida de la gente del campo a la ciudad y la crisis social, que fue la única que solucionó Alessandri. Alessandri en todas las demás crisis optó por caminos que otras personas en el mismo país le hubieran dicho que tomara caminos distintos, como veremos. Entonces, en el fondo, no hubo debate para cuestionar o mejorar el modelo educacional, no hubo un cambio a un modelo o una vuelta al modelo emprendedor que había hecho que en el régimen portaliano en Chile de 1830 a 1890 Chile hubiera pasado de ser la colonia más pobre de América Latina hasta la tercera mejor, digamos, en el puesto total. Y en el fondo, Alessandri se contentó con establecer un régimen socialdemócrata que era más o menos lo mismo. O sea, Portales le hubiera dicho, fíjate en el modelo económico, si le hubiera pedido un consejo pluralista. Estos hombres, Encina, oye, fíjate que con una educación tan teórica y con falta de mercado, en el fondo, es difícil que un país crezca mucho. Y Elwin, que a mi modo de ver es el primer presidente pluralista de Chile, el primer presidente, acuérdense que Frei Montalva, del mismo partido, decía que ni por 1 millón de votos cambiaba una coma del programa, cuando votaban 3 millones de personas. O sea, ni por 1/3 de los votos. Yo le escuché a Alejandro Foxley por ahí decir que por 150.000 votos cambiaba párrafos enteros del programa, ¿cachai? Entonces, y Elwin fue la primera persona que hizo un pluralismo entre los partidos políticos. El problema es que ese pluralismo hoy, la tesis es que no alcanza, porque los partidos políticos que nos representaban en los 90 ya no representan a nadie. Cuando estaba Alaman o estaba cualquiera de los grandes políticos, uno se sentía arriba de la mesa. Hoy día las mujeres, los millennials, los emprendedores, que podríamos tener más razones que todos los que salen a marchar, pero no es nuestra ideología marchar. No tenemos tiempo, quebramos si salimos a marchar. En general, no caben dentro de un pluralismo que se limite solo a un pluralismo político-ideológico, porque por lo demás lo que estamos planteando, por lo menos nosotros, que la verdad es que incluso las ideologías ya nos parecen obsoletas e insuficientes, digamos. Cada crisis se ha abordado de manera distinta. La crisis del 29 fue con un modelo keynesiano de mucha inversión del Estado. Se pueden usar esa herramienta. En esa crisis los franceses
decidieron hacer lo que están proponiendo de nuevo los tecnócratas chilenos, que es equilibrio fiscal, subir los impuestos, bajar, mantener la balanza equilibrada. Los ingleses se llegaron a endeudar hasta 3 veces el PIB, pagaron su deuda y Francia quebró por tratar de mantener todos los equilibrios. Entonces hay ciertos niveles de dogmatismo muy cargados a la ideología socialdemócrata, que está metido en nuestra ideología, y la verdad es que puede ser que Chile se tenga que endeudar mucho más, y si no nos damos cuenta a tiempo, te vas a dar cuenta que va a tener sobre el 30 y quizá el 50% de las pymes fuera del negocio. Los americanos saben apostar a largo plazo a un modelo determinado. La crisis cambiaria de Chile del 82, y con esto voy a terminar en el fondo, porque yo creo que es suficiente. Lo único que estoy tratando de fundamentar es que este es un problema mucho más complejo y que requeremos todas nuestras mejores cabezas, y requerimos incorporar la filosofía de la Cuarta Ruta. Es una filosofía pensada para los millennials, con valores que defienden los millennials, pero que puedan ser compatibles con los de nuestra generación. El 82 se salió con el PEM y el POG. Había ingenieros moviendo piedras en las plazas. Y resulta que, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿En quiénes creyeron? ¿A quiénes le creyeron a largo plazo y le dijeron, páguenme cuando podáis? A la banca. A la banca le pasaron la plata y le dijeron, páguenme cuando pueda, y la banca terminó pagando esa deuda. A los pymes, hoy día, la gran diferencia es que, a diferencia, Pedro, parece que tenía la gran diferencia es que hoy día tenemos 1.900.000 pymes, emprendedores que no dependen de nadie, que no dependen del paternalismo, que son capaces de producir, y Chile no está dispuesto ideológicamente a apostar por ello. Y nosotros estamos defendiendo la tesis de que no hay otra salida que no sea con la cultura y con los valores de los emprendedores. En consecuencia, crisis, para que no nos asustemos, había en todos lados. Lincoln tuvo una guerra civil. Martin Luther King, que defendió los derechos de la gente de color, y que el presidente Kennedy agarró eso, lo transformó, y hasta que Obama llegó al poder, y es lo que dicen que transforma a Kennedy en un estadista, darse cuenta de eso, recoger el guante, no ser negacionista, y plantearlo como un problema que en 50 años, por lo menos, Estados Unidos puede decir, en estos 50 años se ha trabajado este problema, y miren, Obama en el fondo está en el poder. Alternativas contracorriente, alternativas que nos digan que nunca han pasado en la historia. Piensen en Gandhi. Gandhi nunca se había logrado una independencia con la no violencia activa. Algo, o sea, competirle al Commonwealth, al Imperio Romano, con no violencia, es una actitud profundamente contracorriente. Esto es lo que hacían, así lo apalearon, y así estos son eventos y personas que han adoptado caminos que parecen imposibles y que han tenido éxito. Mandela estuvo preso, tendría muchas razones para estar en el fondo resentido desde la cárcel, y lo que hizo, teniendo nazis al frente, teniendo una comunidad que en el fondo tenía el repudio, lo que hizo fue encontrar un camino. Entonces, la Cuarta Ruta es un mensaje para que los chilenos hagamos la pega en serio. Tenemos gente suficientemente creativa, pero esta pega no pasa por olvidarnos de la historia, por creernos solamente las ideologías que están ahí, sino que pasa por explorar, en nuestra opinión, un trabajo serio y contundente, y realmente encontrar algún tipo de estructura que nos permita captar y unir a emprendedores, a intelectuales, a filósofos, a artistas en un solo barco, con un tipo de ideología absolutamente distinto al que está siendo planteado hasta hoy. Eso yo creo que es suficiente para la reflexión y como una introducción, muchachos. Entonces, voy a dejar de compartir. Muy bien, pues, Rodrigo, muchas gracias por su siempre tan clara relato, digamos, como se dice ahora. Entonces, los estimados
que han escuchado esta charla. Jorge, yo creo que no sé quién de ustedes va a moderar, cómo... Jorge, modera tú, po. Jorge. Ya. Y a mí bueno, me gustaría saber si es que alguien tiene una pregunta para que podamos hacerle a Rodrigo. Porque, a ver, yo te tengo una pregunta, Rodrigo, ¿ya? Para comenzar con un pequeño ciclo de preguntas, ¿ya? Perfecto, tú tienes como ya focalizado el problema. El asunto es cómo de aquí en adelante tú empiezas a derribar paredes para que se empiece a implementar lo que tú estás proponiendo, lo que la Fundación está proponiendo. Porque tenemos por una parte, tal como dijiste en algún momento, o sea, nosotros tenemos cierta cultura, cierta mentalidad que arrastramos de mucho tiempo, que la heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por otro lado, tenemos una cultura y una clase política que está reacia a cualquier cosa que pretenda cambiar el status quo. Entonces, ¿cuál es tu propuesta o la propuesta de la Fundación para empezar a derribar esas murallas que impiden, por ejemplo, que vayamos avanzando en este pluralismo, por así decirlo, y vayamos abriendo la mente, vayamos siendo más filantrópicos, mejores emprendedores, invertir, por ejemplo, en pequeñas empresas, en ir generando condiciones para que nuestro país vaya saliendo como de esta crisis o de este letargo en el que nos encontramos? Bueno, de partida, una de las razones que estamos conversando, Jorge, y que es lo que nos motiva, como para hacerlo transparente a la gente, es que estamos en esfuerzos complementarios. Mientras nosotros estamos en una pega que encontramos que no está siendo abordada, que es partir desde nuestras cabezas y desde las verdades y juntar gente en torno a 7 valores, esa es la ideología. Piénsenlo como se hizo la democracia cristiana. Primero unos papas redactaron las encíclicas sociales, eso fue a fin del siglo XIX. 40 años después, unos curitas dijeron esto hay que llevarlo a la acción, o sea, adaptaron el camino que propuso Marx en el fondo. Marx dijo, la filosofía no sirve para nada si no se lleva a la acción, y en el fondo se formaron todos esos movimientos. Bueno, el padre Hurtado, el cura Hernán Larraín y tantos otros hicieron la acción social de la iglesia. Y después otras personas agarraron esa ideología, y esto es lo importante, porque en el fondo y hicieron la Falange Nacional como partido político. Lo importante es que los movimientos que perduran se basan en ideología. El liberalismo tiene mucha literatura, el conservatismo también, el radicalismo también. O sea, el radicalismo, en el fondo, los radicales en la época feudal eran los emprendedores, los comerciantes que cuestionaban el derecho del rey y que terminaron ganando y haciendo a Marx decir que lo único verdaderamente revolucionario era, en el fondo, el capitalismo, la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía eran los emprendedores, eran las personas que se ganaban la vida en el comercio y lograron agarrar suficiente poder como para hacerse respetar. Yo creo que de nuevo estamos en una bomba de tiempo con espoleta retardada. Nosotros estamos poniendo los ojos en 3 nichos para hacer esto: los emprendedores, los intelectuales y artistas y los millennials. En el fondo, y creemos que la ideología emprendedora ya existe. Todos los emprendedores más o menos razonamos más o menos parecido, nos ponemos de acuerdo relativamente fácil, nos cuesta poco. Y todos estos valores, el emprendimiento es pluralista. O sea, a mí, por ejemplo, el tema de la inmigración, yo estoy feliz, tengo soldadores colombianos de otros lados, en algún minuto era imposible hacer trabajar a las personas en Chile, el pluralismo y la competencia, que es parte, la competencia ideológicamente viene del deporte, por decirte algo, o sea, para que vean que de repente estáis haciendo deporte y tenéis una ideología, y al final veis todo con los ojos de la competencia. Entonces, volver a eso, nosotros lo que estamos en una pega de redes, y de redes donde cada uno nos vayamos complementando. Lo que les propusimos es, si usted quiere hacer la pega en serio, esto involucra una ideología. Yo sé que la mayoría de las personas acá son de Parisi, pero a la larga, tanto Parisi como Meo, como, ¿cómo se llama? Velasco, cualquier otro,
en el fondo, al plantearse como personas, yo creo que al final del día es muy difícil, digamos. O sea, las personas se necesita el complemento de alguien carismático como para poder llevar a cabo un plan determinado, pero en eso estamos, en el tipo de red de lo que necesitamos, y esto en el fondo lo que nosotros proponemos es un jaque al sistema, pero desde sus propias bases. O sea, ustedes se han preguntado por qué en la derecha no hay artistas, o no hay grandes intelectuales. O sea, cuando Piñera le toca escoger un artista, elige a Cruzcoque, no a la de Fina Guzmán. Si la izquierda quisiera elegir artistas, tendría el gabinete lleno de florcitas mutuas, digamos, y tendría cola para entrar, y no tendría ni un problema para que Parra o Neruda fueran ministros, digamos, ¿te fijas? ¿No? Entonces, estamos en compartimentos estancos que no vemos ninguna explicación para que eso sea así. Quiere decir que ideológicamente el mercantilismo no alcanza a formar movimientos de grandes mayorías, es uno más en un país que pretende ser pluralista. Entonces, la verdad es que hemos escogido el camino largo, porque el camino largo implica hacer la pega de verdad, que es saber que buena parte de nuestros problemas, incluso del subdesarrollo, la otra vez conversábamos en un chat con ustedes mismos, y que alguien decía, oye, hay que industrializar el país. Oye, pero si este país no sabe pensar, ¿cómo vaya a industrializar si no pensáis? O sea, en el fondo no hay país desarrollado que en el fondo no haya pasado primero por pensar. Si ustedes miran, Alemania era un país subdesarrollado en la época de Kant. Estoy hablando de 1780. De ahí, un pelito antes Leibniz, Kant, Fichte, Scheler, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Hans Jonas. Oye, tení 14, un genio de la filosofía cada 10 años. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Eh? Que hoy día sea una potencia mundial. Entonces, de repente estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, y en el fondo el corto plazo es importante, pero necesitáis las tres cosas para tener. Mira lo que hizo la democracia cristiana en Chile, que se anclaron después todos los socialdemócratas. ¿Quién lo cual era el lema? La opción preferencial por los pobres. ¿Qué es lo único que ha hecho Chile en los últimos 100 años? Lo único de real importancia valórica: redujo la pobreza de un 40 a un 10%, que no lo ha hecho ni un otro país de Latinoamérica. Y si eso no lo retrotraen a los curas y al padre Hurtado y a los que hicieron las encíclicas sociales, que convencieron ideológicamente y valóricamente que eso es una causa ética, ¿ah? Necesitas líderes de distintos tipos. Don Francisco, con la propia Teletón, que nos está convenciendo de que nos tenemos que preocupar, y hay mucha literatura de eso también. Hay una filósofa que es la Marta Nussbaum, que habla de todos estos contratos de justicia, contratos sociales, y dice, oye, pero ¿dónde están los desvalidos? ¿Dónde están los derechos de los animales? ¿Dónde están, si no son gallos que están arriba de la mesa? Entonces, ¿bajo qué parámetros tú metes, por ejemplo, lo que hacemos los chilenos y que nos orgullece la Teletón? Imagínate una Teletón que sobrepasa la meta en pandemia, que nosotros pensábamos que no íbamos por dónde, juntaron 40.000 millones de pesos. Entonces, es tenernos fe, pero necesitamos algo mucho más contundente, y obviamente estamos conversando con ustedes porque no se ve que en un partido tradicional que está ya incrustado en la máquina de entregar empleo y en la máquina del poder se pueda lograr algo verdaderamente removedor y disruptivo y fuera de la caja, digamos. Aquí hay que hacer algo nuevo. Y si en vez de enfocarte en los millennials, por ejemplo, parte del programa va al tema educacional desde las bases, desde kinder, por ejemplo, ya empezar a cambiar la mentalidad de los chicos. No, sin duda, pues. También, pues. Por eso es academia esta cuestión, pues, ¿cachai? ¿No? Pero la ideología parte de arriba para abajo, y imagínate, yo tengo alguna relación con el mundo de la consultoría, y parte de lo que nosotros, incluso tenemos una academia que se llama Filco, que trabaja con grandes altos ejecutivos y cosas de esto lo hemos planteado, y el G100 ya está adoptando la idea de hacer una academia de ello. De hecho, me nombraron a mí a cargo de hacerla,
que son grupos de emprendedores. Entonces, al final del día, el tipo de conversación, lo que te quiero decir, Jorge, va a ser distinto. Y en el fondo van a ser, o sea, es muy probable que de aquí a poco los emprendedores y todos los grupos, las mujeres y todo, puedan pactar entre ellos y no ni siquiera hacer un partido político y sumarse los votos, porque al final del día todo esto está sostenido sobre la base de un monopolio. Si el partido político, míralo para la constituyente, nadie podemos ir porque la llave de quien postula la tienen los partidos. O sea, al final del día, aquí parte de a quienes hay que desafiar es a los propios partidos, y de repente es probable que con el avance de las redes sociales después sea poco relevante si eres partido o no, si es que te permiten. Estuvo a punto de salir esta ley de independientes, ya camina hacia allá. Yo creo que no les queda mucho tiempo hasta que no sea ni siquiera necesario hacer un partido político para poder conversar con partidos políticos. No estoy diciendo que se eliminen los partidos políticos, sino que en el fondo haya más competencia en el fondo en la representación. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Gente. Por aquí yo, Ángel. Hola, Ángel. Bueno, me presento. Bueno, me interesa mucho lo que estamos hablando. Bueno, de hecho fue una de las causas por las que me uní al grupo también. Yo igual antes pertenecía a un partido político de derecha en realidad, y sigo teniendo algunos conocimientos que quizás puede ser bueno hoy en día, algunas cosas que ahí se practican, pero totalmente en desacuerdo en lo que hoy en día en realidad es la política en nuestro país. Entonces eso es lo que me motivó a poder unirme al grupo, y más aún porque, bueno, igual como hobby me dedico a la música aquí en mi ciudad, y esta música que realizamos es parte de la cultura regional de la zona, y no es muy valorada también en nuestra región. Entonces estoy muy en desacuerdo con la política en general, porque no tiene algo claro en lo que es la cultura y valorar la historia y los patrimonios en nuestro país. Entonces yo creo que eso es importante, como estábamos conversando ahí, de poder desarrollarlo ya desde los niños pequeños, para que desarrollen este tipo de cultura en la sociedad. Sin duda, Ángel, sin duda. Es parte del tipo de pluralismo que vamos necesitando. Si viste la charla completa, se planteó como uno de los problemas importantes el de la Araucanía, digamos. Aquí Rodolfo tiene una pregunta. ¿Tienes el micrófono bloqueado? Ahí sí. Hola Jorge, Hola. Muchas gracias por la posibilidad. Mira, he escuchado con atención la propuesta. Hay algunas cosas que me hacen ver una visión de futuro posible, y otras como que me genera una incertidumbre, no logro materializarla. Creo que quizás por mi forma de ser, como que quiero de alguna forma tener una visión algo más concreta. La verdad que la parte que me complica o no me logra cuajar, es como esta distancia que vamos sosteniendo con las nuevas generaciones. Esta parte, las nuevas generaciones, siento yo, son mucho más disruptivas, mucho más cuestionadoras que nosotros. Yo no tengo tantos años, creo que estoy dentro de esas calificaciones más modernas de los que vivimos la transformación digital, de pasar de lo análogo a lo digital. Y vemos en las generaciones más nuevas o más jóvenes, un cuestionamiento más duro, directo, y de una necesidad inmediata de resolver muchos problemas, sin hacer esta reflexión, sin hacer el pensar de que hay un origen y hay un fundamento de muchas cosas, de todo esto. Entonces, ese es uno de los elementos que lo encuentro desafiante,
en lo que está en la academia de la Cuarta Ruta, porque siento que ahí está la construcción futura del país. O sea, nos necesitamos todos, nadie puede quedarse abajo o no tener la posibilidad de subirse, para evitar la fragmentación de todo de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hacer distinciones en ese sentido de lo que vivimos, siento la parte que es desafiante. Entonces mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo se puede hacer o se ha pensado en la academia o cómo se invita a que los millennials o estas nuevas generaciones se sientan parte de una invitación que siento que se hace desde una generación posterior? Esa es como mi pregunta. Sí, mira, lo que nosotros tratamos, bueno, esto es emprendimiento, nosotros estamos haciendo emprendimientos concretos entre nuestra generación y la millennial, y tú, ¿qué edad tenés? Nosotros llamamos millennial de 35 para abajo. Yo sé que ustedes tienen Z, X, W, un montón de, pero para Así es. nosotros es como que tú fuéramos a China y son todos iguales, ¿te fijas? ¿No? Pero para nosotros ustedes son parte del tema disruptivo. Porque creemos que también los valores, o sea, nosotros nos sentimos orgullosos como generación, somos la generación que cuadruplicó en 20, 30 años el producto del país, tenemos varios valores de ética de trabajo, de esfuerzo, mucho más resiliencia, no nos llevamos tanto tiempo en el psicólogo, o sea, tenemos un montón de cosas que son de esta generación, pero nos faltan muchas de las que tienen los millennials. Entonces, un país que a la larga está compitiendo entre si son mejores los millennials o son mejores los viejos, es cómo nos asociamos para lograr una buena transición y lograr, esto es medio hegeliano, lograr una buena fusión entre lo que es la tradición y lo de atrás. Hegel te muestra, y yo lo uso para graficar cuando nos toca reflexionar sobre esto. Imagínate una foto, que yo por ahí la tengo, pero no es el caso mostrártela, donde está todos los celulares, desde el primero, el ladrillo grande, va con los botones, el que se abre, el BlackBerry, hasta llegar acá. Hay algo en el último celular que ya estaba presente en el primero. Vale decir, hay algo así como un crecimiento que va conservando algún tipo de esencia hacia adelante. O sea, nosotros... si creemos a la larga que parte de lo nuestro, te estoy diciendo que nosotros tenemos anclajes ideológicos medievales y militares, cuando las guerras en Chile más o menos se acabaron hace más de 100 años, y resulta que nosotros tenemos que ser fieles a la generación que representamos y entender cuál es la transición, pero yo creo que la manera de superar esto es tener y el emprendimiento es un buen lugar para juntar a viejos y jóvenes, porque se nota bien el complemento. No sé si con eso te respondo. Por eso para nosotros es fundamental que la ideología sea una ideología con valores, que sean los valores que en general, si tú los veís, son de todas las sociedades decentes desarrolladas. Tú aplicáis los valores de la Cuarta Ruta y te vais a un país como Canadá, y lo más probable es que viven de mejor forma el pluralismo, la creatividad, el mismo emprendimiento que lo vivimos nosotros, digamos. Incluso la responsabilidad, la filantropía, la mayoría de esos valores son valores occidentales, no estamos inventando los valores, estamos solo proponiendo un mix de estos valores que supera lo que en el fondo y el tipo de valores por lo que están trabajando los partidos políticos hoy, como para plantear el partido fuera de la cancha. Eso es lo que técnicamente en emprendimiento es un océano azul, digamos. ¿Mm? Perfecto. Gracias Rodrigo, gracias Rodolfo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo por acá, Jorge, habla Jorge Arriagada desde la región de Ñuble, y le quería preguntar a Rodrigo, ¿qué opinas tú, Rodrigo, respecto del caso de este desarrollo explosivo que tuvo Singapur hace más o menos medio siglo, un poquito más que ellos, en el cual cuando ellos se independizaron y el punto de partida era un país muy subdesarrollado, y realizaron reformas estructurales tan potentes, principalmente basadas en educación y eliminación de la corrupción, y educando a su gente, y hoy logran ser una de las principales economías del mundo, pero con mucha educación,
educación, generaron técnicos, conocimiento. Ellos no tenían recursos naturales ni nada, por el ejemplo, que tenemos nosotros. Y mira el país que lograron ser. Eliminaron absolutamente aquellas malas prácticas, sancionándolas fuertísimas, con pena de cárcel real. Lograron educar a su gente y allá voy a eso. ¿Qué opinas tú de ese modelo? ¿Podemos tomar algunas prácticas, buenas prácticas de ello? ¿Qué me podrías decir tú al respecto? Sí, no estamos muy lejos. Nosotros con Pedro Sariego, que es doctor en ingeniería, el mayor experto en TRIS, estamos mirando también el ejemplo coreano, que es complementario a lo que tú estás diciendo, en que ellos pusieron TRIS en el colegio y aumentaron la creatividad de que en 1980 Corea inscribía menos patentes que Chile, y el 2005 era el segundo país del mundo que más patentes inscribía. O sea, cuando nosotros decimos hay que ser creativo y hay que pensar más, obviamente que estamos diciendo que esto pasa por la educación, te fijas yo, ¿no? Y por correcciones prácticas, o sea, no, tú no lográis un país más creativo si es que tú te das cuenta con un modelo cartesiano. En general la crítica es, y hay miles de charlas TED, que les matamos a los niños la creatividad cuando están en sexto básico. O sea, lo que es caminamos contra el tránsito. Y hemos tenido este modelo por 100 años, 110 años, y no lo cuestionamos de la manera radical. Si nosotros ponemos el valor de la creatividad, y ¿por qué valores? Porque en el fondo los valores son los que te orientan a dónde ir. Y tú dices, ¿es nuestra educación creativa? No, es lo contrario. Estamos matándole la creatividad a los niños. Eso te demanda una profunda reforma educacional. Tú sabés que los chilenos son de los países que menos entienden en el mundo de comprensión lectora, digamos. Entonces, el tipo de revolución educacional es mucho más alto que el que se está planteando, y salir de este dogma de que a la larga todo se va a solucionar si en Chile hay puro economista, ingeniero, abogado y doctores, por ponerte 4 carreras, digamos. O sea, el desarrollo, un país desarrollado tiene tremendo artistas. Mira la cantidad de genios que tiene Italia, por decirte, bueno, por nombrar algunos. Mira la capacidad de diseño que tiene los mejores zapatos, los Ferrari, o sea, esto no es solo tecnocracia, y no es solo mercantilismo, ni es solo mercado. El mercado solo no te soluciona este tema. O sea, por eso nosotros estamos diciendo, cuando decimos, oye, esto parte por nuestra ideología como chilenos, pero no solo lo estamos diciendo, mira, esto es lo que pensamos que es nuestra ideología. Ve tú si tenía algo de militar, si tenía algo de medieval, si tenía algo de cartesiano, rígido, científico, si tenía algo de mercantilismo, y ve tú si es que con estos valores, con el pluralismo, con la creatividad, con el emprendimiento, se desafía eso para formar una nueva cultura. Lo que te estoy diciendo no es nuevo, yo no lo he inventado. Básicamente, Voltaire ya decía que el mercado hizo a Inglaterra libre. En el fondo, y los franceses, como Tocqueville y otros, han mirado la dicotomía entre lo francés y lo inglés y se han dado cuenta. Incluso hay un autor bien actual que ha venido a Chile varias veces, que se llama Guy Solman, que se considera seguidor de Tocqueville, que miraron la diferencia esencial en las filosofías de comprensión entre los ingleses y los americanos, y vieron el tipo distinto de sociedad que llegaban. Mientras una sociedad feudal, como la francesa, que siempre es rígida, y que el feudo va cambiando y la nobleza va cambiando, y en esas sociedades como en Chile, que si tú eres ingeniero se supone que eres como de una casta superior, o eres doctor, eres de una casta superior, y eres, en el fondo, esos son los nuevos nobles, ¿te fijas? ¿No? Los americanos, si tú estudiaste en Harvard, te dicen, súper bien, estudiaste en Harvard, pero dime qué hay hecho. O sea, un buen antecedente, pero muéstrame resultados concretos. Por eso nosotros defendemos el pragmatismo inglés, no porque sea mejor que el conceptualismo francés. Defendemos el pragmatismo inglés porque en Chile se trabaja poco y no se entiende bien, porque es lo que nos falta, ¿ah? Porque de lo otro nos sobra, te fijas yo, ¿no? Porque hemos sido ideologizados por más de 100 años en un cartesianismo francés y tendemos a adoptar el mismo tipo de soluciones que Francia, y eso tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿te fijas? ¿No? Y la desventaja es que, brutal, es que tienden a ser sociedades más elitistas, menos creativas y más enfrascadas en discusiones teóricas que prácticas, digamos. O sea,
Y nosotros pensamos que cambiar la ideología es una tarea práctica, no es una tarea conceptual, porque lo que estamos diciendo es, vamos y desafiemos lo que hay ahí, desafiemos los partidos, desafiemos nuestra ideología como chilenos y veamos cuáles son los nuevos actores del nuevo pluralismo en Chile. A lo menos son esos 5 que mencionamos, y no hemos inventado eso. Ahí están las marchas en la Alameda para recordarnos nomás que tenemos que darle una solución a eso. Rodrigo, una pregunta más y con esta termino. Nosotros en Chile somos una sociedad que somos discriminadores, eso es claro, pero la discriminación no solamente se da con las personas naturales, también con aquellas pequeñas personas jurídicas, y me refiero a los emprendedores, micro, pequeños, en que por un solo botón demuestras el acceso al crédito. Tremendamente complejo las condiciones en las cuales un micro y un pequeño pueden acceder a un crédito con el cual puedan desarrollar su emprendimiento. El rol que cumple en esta función el Banco Estado, encuentro que no es aquella palanca que requieren para poder realizar el movimiento potente en función de potenciar sus ideas. ¿Qué opinas tú al respecto de esta discriminación que existe hacia aquellos emprendedores micro, pequeños, por ejemplo? O sea, un poco lo toqué a la pasada. En Chile se estableció un sistema en que tanto toda la plata que llega a la AFP como el tipo de soluciones, y mira los subsidios que funcionaron, el de los salmones, el de los bosques, la plata de la AFP fue a la bolsa, o sea, todo relacionado para fortalecer las grandes empresas. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer las pequeñas empresas, y el nivel de trabas y el nivel ideológico para hacer eso no están presentes. El nivel de trabas, uno de los planteamientos de la cuarta ruta es que los recursos se tienen que asignar por tómbola. Ya basta, si la Corfo hace 50 exámenes y pierde el 90% de la plata. Si tú le hacís 7 test para entregarle, además de que aburría al emprendedor y lo hacís gastar tiempo en temas que no tiene, define áreas grandes y deja algo al azar, digamos. O sea, en el fondo, aquí estamos con un filósofo que se llama Pete Sandel, que es un profesor actual de Harvard, que en el fondo ataca la tiranía del método, la tiranía de la meritocracia, porque dice, como la sociedad, todos creen que se merecen todo y no tienen en cuenta cuánto azar tienen en su vida. Él dice, Harvard, que postulan 40.000 y seleccionan 2.000, debieran hacer una lista chica de 20.000, que son todos buenos, y hacer una tómbola entre 20.000, para que el gallo que sale de Harvard sepa que la suerte tuvo algo que ver en lo que él está. Los sistemas, de alguna manera, que fue muy criticado en Chile, el sistema de tómbola, que para los colegios podría ser un poco más discutible, lo está planteando gente que no es gente deschavetada, son personas muy inteligentes que hay que buscar algún tipo de método, y nosotros creemos que la asignación de recursos hacia los emprendedores, cuando las pruebas, cuando tú no tienes el modelo, y hay que tener algo de humildad, el Estado no tiene el modelo para decir a qué emprendedor prestarle plata, porque está perdiendo el 90% de los recursos que presta. ¿Te fijas yo, no? Entonces, y la mayoría de lo que aquí necesitamos es parecido a lo que Chile ya se hizo con la banca. A la banca le prestaron plata, y lo que se está haciendo con el crédito fiscal es que págame cuanto podáis, cuando podáis, con el 10% del crédito. No hay aquí una soga. Cuando tú ves a los emprendedores en la televisión, ¿qué dicen? No quiero más deuda. Yo estoy hasta el cuello de deuda, como que necesito en algún minuto. Entonces, ¿cómo le sacáis la soga al cuello? Viejo, ahí está, págame cuando podáis. Por último, al final del día, se ve cómo se reliquidan ciertos activos de ese emprendedor y se termina pagando, pero no seguir ahogando en la angustia a quienes son los únicos capaces y que creamos, no sé, entre el 50 y el 70% del trabajo en Chile, y pagamos del orden del 50% del IVA, de la recaudación fiscal a través del IVA, y nos están grabando con más impuestos. Entonces, de alguna manera, el foco está ahí. Por eso uno de los grupos esenciales son los emprendedores, pero pluralísticamente, como un elemento que entrega un valor que no lo está entregando ni una parte adicional de la sociedad. Entonces no puedo estar más de acuerdo. Lo único que he hecho es dar más fundamento en la misma línea de lo que me pareció ser era, o me equivoco, tu planteamiento, digamos. Gracias.
Creo que Gabriel de Talca tiene una pregunta, ¿no? Sí, hola, hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estáis? Mira, más que nada una pregunta es un estilo de vida, algo que yo viví, que igual tú lo tocaste un poco de que Chile no estamos, bueno, mi nombre es, primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Gabriel, soy de acá de Talca, y estoy participando ya de un tiempo acá en este partido, así que, el partido en formación. Mira, lo que pasa es que yo en el año 90 yo acompañaba a un tío que trasladaba la famosa viruta, no sé si ustedes la conocen, que es el desecho que cuando van limpiando el palo va saliendo, ¿no es cierto? Y se juntaba. En esos años se votaba, nosotros los chilenos la votábamos, la perdíamos. Entonces, para contarle un poquito la historia, empezaron a llegar unos chinos aquí en Talca, hacia la zona costera de aquí donde sale el pino, y ellos vinieron a comprarla a un precio huevo, y la empezaron a trasladar desde Talca a Concepción. Entonces, en ese tiempo yo me recuerdo y mi tío me decía, disculpando la palabra, y estos hueones de los chinos, ¿para qué mierda están comprando esta hueá? Si esta hueá es desperdicio, esto se pierde, esto se bota, no sirve para nada. Ya, pues entonces listo, se la llevaron, empezaron a comprarla a un precio huevo y la empezaron a embarcar y empezaron a comprar mucho los chinos. Al tiempo después llegó esta famosa placa, no sé si la conocen ustedes, que hoy en día es furor para forrar casa y trabaja súper rápido y de muy buena calidad, pues, y la pagamos a un precio de 20, 30 mil pesos, te está costando una placa de esta. Entonces, a lo que voy yo era lo que decías tú, pues, por ejemplo, de los otros países, de pensar, van pensando más allá digamos, o van más avanzados que nosotros como chilenos. Entonces, ¿cómo nosotros no poder haber recuperado esa materia prima y haberla trabajado nosotros, ¿cierto? O trabajarla nosotros. Y lo mismo pasa mucho, por ejemplo, pasa en el cobre, que el cobre nosotros tampoco lo trabajamos, solo lo exportamos y llega aquí a un precio pero que no sé, pues te vale, por decirte, 2.000, 3.000 pesos un pedacito así de cobre, siendo que nosotros trasladamos placas enormes hacia los chinos y la compramos mucho más cara. Entonces, es justamente lo que estabas hablando tú en delante, que decías de que a nosotros nos falta capacidad. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Son los tratados de libre comercio que no te dejan, te traban esto? ¿O es simplemente porque nosotros los chilenos no somos capaces de lograr esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, yo tengo una tesis de repente cuando te enfocáis un poco en la historia de la idea, las cosas son más lentas de lo que parecen. Y la tesis mía es que Chile es un país emprendedor solo hace 40 años, del 84 a la fecha. Sí. Entonces, la interpretación histórica es que tenemos que agarrar el guante para eso. Hoy día están saliendo empresas interesantes. Notco, por ejemplo, una empresa que se está saltando al animal con una inteligencia artificial que te hace el Not Milk, que lo está vendiendo en Estados Unidos, una leche que no tiene, no pasa, que no es leche, el Not Meat, que es una carne que no es carne, que está hecha todo con inteligencia artificial y que parte de una idea original que dice, mira, los animales comen vegetales y después la fábrica es la vaca, por decirte algo, y después sale, no sé, carne, salen otras cosas, subproductos de la vaca. Entonces, tiene que ser posible con lo que come el animal, saltarse el animal y hacer el producto. Y una empresa que vale 250 millones de dólares. Entonces, hay millennials que sí están llegando y muchos ingenieros de la Chile, de la edad en que yo, que cuando yo salí, o sea, que están saliendo, nosotros no teníamos esa posibilidad, se están yendo directo a trabajar a Facebook, a Google y otro lado, se nos están llevando ciertos niveles de inteligencia. Y es porque Chile no cree en su gente, ¿te fijas? O sea, nosotros estamos en un nivel en que ya no hemos dado suficientes porrazos. Yo mismo quebré después de 15 años en mi negocio, después los otros 15 me tuve que remontar, que en Chile te quieren ver suicidado, sin ni un acceso al banco. O sea, a mí no me cuentan cuentos de esta cuestión del DICOM y todas estas cuestiones, no me vienen a contar cuentos. Y en Chile
si quieren matar a un emprendedor, lo matan y esperan que esté en la plaza de armas pidiendo plata porque no le permiten volverse a rehacer. En Estados Unidos hay bancos especializados para ayudarte de vuelta y valoran el costalazo, digamos. Aquí en Chile el costalazo es como que te fuiste al infierno y no podís rehacerte en el tema. En Chile la idea de mascar tierra, y que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que se somete al mundo del emprendimiento, está como mal visto. Eso son concepciones equivocadas, son ideologías equivocadas. Y nadie es tan perfecto como para entender el mercado. Nosotros somos un país, yo no vengo de papás que eran empresarios ni nada, mi papá era un ejecutivo de la Endesa, y en el camino significa varios costalazos. A mi hija estudiaba, perdón, la metí cuando chica a unas clases de equitación y yo me reía mucho porque el profesor le había dicho, mira, para aprender a andar a caballo necesitáis caerte 100 veces, 100. Y mi hija era muy tierna, iba contando, decía, papá, llevo 30, me quedan 70 porrazos para aprender. Entonces, de alguna manera, la idea de los porrazos es un tema que tenemos que abordar bien, una cultura, las mayores, hay métodos, el método Lean, que lo inventó la Toyota, pero que después lo agarraron los americanos, un método de equivócate rápido y corrige rápido, y en un método que considera, en filosofía sería necesario el error es necesario porque siempre va a estar, y es necesario porque es la única manera de aprender. Si Thomas Edison, lo que decía es, no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. ¿Te fijas? Entonces, y eso es un problema ideológico. Si tú entendís que la concepción es así, va a ser así, está ahí. Si nosotros entendemos que a nuestros emprendedores cuando se caen, tenemos que tenerlo en 2 años de vuelta y que después nos irán pagando como se verá y arreglaremos la carga después, vamos a ser un país que nos vamos a condenar al patíbulo a emprendedores por 10 o 15 años y a la amargura. Este es un país, en el fondo, que tiene mucha comprensión mala. Por eso nosotros decimos esto parte por repensar las cosas y por mirar más afuera. En el fondo, en el paseo de lo que vimos, en la academia lo hacemos mucho más profundo, con autores, imagínate que el mismo discusión entre los pragmáticos y los conceptuales, una cuestión que quiso solucionar Kant en 1760. El pragmatismo, los autores que defienden el pragmatismo, desde Bentham, Hume, Mill, los ingleses, son de 1600 y tantos, son 400 años. Entonces, y nosotros somos emprendedores por 40 años. Lo que estamos diciendo es que todos esos líderes que te mostré, Gandhi, Mandela, Kennedy, Lincoln, fueron líderes que supieron ver el momento. Y yo no veo a ni un político leyendo bien el momento chileno. Y esa es nuestra pega. Juntar gente, o sea, yo no voy a ser capaz de leer el momento chileno, se plantean ciertas tesis para ver cuáles nos parecen razonables. Este país es tan consumista y mercantil que cree que 40 años son mucho. 40 años a lo largo de la historia no es nada. ¿Te fijas? Yo no es absolutamente nada. Y nosotros tenemos que acelerar el tranco hacia el emprendimiento y hacia esos 7 valores. Esa es nuestra propuesta. Y andamos buscando personas inteligentes que nos acompañen, somos abiertos, hay gente de Bópoli que viene acá, todo sería este el primer ejemplo de un, imagínate que lo que te decía, la misma doctrina social de la Iglesia, no había que ser demócrata cristiano para creerlas, estas son ideologías que de repente la voy a aplicar en cualquier parte, digamos, pero de alguna manera lo que a ustedes les gusta, que es la política, nosotros en el fondo le estamos haciendo una propuesta, una propuesta es conozcan la cuarta ruta, porque cualquier persona que esté en política, esto le puede servir, digamos, le puede servir como para plantear algo más profundo y un camino que es complementario. Uno, en el fondo, si es que en el fondo al final la idea de este partido es someterse a las mismas puñetes y al mismo tema y ser un partido más, como lo que ha pasado con los pocos nuevos que han subsistido. Mira lo que pasó en el Frente Amplio, o sea, no se ve ni una novedad, ni un planteamiento que uno diga, oye, esta cuestión no la había escuchado. En general, la gracia, creo yo, que es la única en la cuarta ruta, que tratamos de plantear cosas que nadie está planteando. No creo que lo que les planteamos lo hayan escuchado con anterioridad, digamos, por lo menos, no, porque así es parte del proceso creativo que tenemos. Nuestros valores es la creatividad, no vamos a ir a plantear
para la cuestión, la solución que todos tienen arriba de la mesa que puede estar buena, el después, si esa es sí, pero nosotros nos vamos a esforzar en buscar una alternativa que sea mejor todavía, ojalá. ¿Te fijas? ¿No? O sea, nosotros no estamos en la dicotomía entre AFP y no AFP, nosotros estamos en la dicotomía, y por eso en la cuarta ruta tenía el modelo australiano de cómo hacemos que las AFP generen más valor. Y nuestra tesis es que lo único que hay que hacer, o sea, lo principal que hay que hacer es devolverle el derecho a propiedad a nosotros de nuestros dineros para que podamos tener un montón de felices y forrados y un montón de pymes puedan usar esos recursos para crear más valor adentro. Y viene la Mustaki y plantea después, pero eso nosotros se lo tenemos planteado con bastante anterioridad, el subsecretario está grabado, gracias a Dios las cosas, muchas de estas cosas están escritas en el libro, el primero yo lo escribí en el 2006 y ahí dije, esta cuestión dura 50 años, el 2023, cuando lean las conclusiones, yo les puedo mostrar el libro, van a decir, este bueno era pitonizo, ¿no? ¿Pitonizo qué? Si es muy difícil que una verdad dure 50 años, ¿no? Yo no he inventado nada, no sabía, pero dije, esta cuestión, 50 años del 73 al 2023, justo va a ser la fecha de la nueva Constitución. ¿Te fijas? No, ahora tenemos que trabajar para que esa Constitución verdaderamente refleje valores que son los valores que Chile necesita para adelante, y no veo a nadie ahí viendo verdaderamente una constitución acorde con los tiempos y con los grupos que necesitan ser representados. Perfecto. Ya, vamos a una última pregunta para concluir. ¿Te parece, Rodrigo? Sí, yo feliz, si no, hacia el final del día. Claudio Rivas, creo que tú tienes también una pregunta. ¿Tienes el micrófono bloqueado, Claudio? Ahí sí. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Mira, Hola. Muchas gracias por la conversación, está súper interesante. Y yo tenía una inquietud. Bueno, todos sabemos que post-estallido el escenario es muy líquido hoy en día en lo político. Nuestro país se ha caracterizado en los últimos años por definir las políticas a nivel país desde la economía, ¿ya? Y eso nos ha tenido el señor Friedman con su famosa mano invisible, produciendo en Chile kiwi, cereza, vino y vendiendo cobre. ¿Sí? Y se ha dejado la innovación y el desarrollo. Básicamente la educación. La educación en nuestro país se ha dejado de lado y se le entregó también a privados. Entonces, hoy en día nosotros queremos hacer cambios, de repente nos miramos entre todos y todos piden un poder metafísico, como es el de Franco Parisi, ¿cierto? Para que nos dé una espalda y podamos agarrarnos de algún lugar, pero nosotros como movimiento somos más que eso. Sentimos que representamos a la gente y que la política y la economía hoy en día se puede trabajar en los dos ámbitos, pues no es solamente A o B, es A y B. ¿Sí? Entonces, desde esa mirada, yo quería saber si tú nos puedes orientar a si es que estamos por el buen camino, porque nosotros yo veo que se están preparando líderes con estas capacitaciones y se están orientando los esfuerzos de buena manera. ¿Crees tú que el camino correcto para que nosotros salgamos de esta trampa que estamos de hace tantos años es la educación? No, sin duda. Si lo que pasa es que cuando tú estableces la educación como el primer camino, nosotros siempre hablamos de una frase que dice Heidegger que necesitamos ojo y necesitamos método. Él dice, mira, a mí los ojos me los puso Husserl y el método me lo puso Aristóteles. Entonces, cuando tú me hablas de la educación, me estáis poniendo los ojos nos muestran dónde mirar en la educación, estamos de acuerdo. Pero hay un montón de métodos alternativos para educar. ¿Te fijas yo? ¿No? Entonces, ahí empezamos en el problema y tenemos un problema solucionado, digamos, ya, coincidimos tú y yo que es la educación. Pero de ahí para adelante, si vamos a usar TRIS, como propone el profesor Sariego, si vamos a hacer una educación para el emprendimiento, si vamos a hacer una educación para pensar en la filosofía, en las leyes, si vamos a recuperar nuestra historia hacia adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las alternativas son muchas. Nosotros defendemos una metodología pluralista, digamos, en el fondo creemos que, y parte de lo que pretende ser la academia nuestra,
De hecho, hay una licenciatura completa en filosofía, ya hay en audios que eran mi material de estudio, la manera en que yo aprendía estas cosas, porque como yo trabajaba, tenía 5 hijos y a los 47 años era ingeniero, estudié filosofía, no alcanzaba a leer 5 veces los libros, entonces dije, ¿sabes qué va? Y lo empecé a grabar, y después me gustó el método, después cuando iba en el auto, iba a comprar a Yolito un par de planchas OCB, como decían el otro, que fuera la que nos devolvían los chinos a mayor valor, ¿ah? Iba escuchando mientras esperaba y ahí era la única manera que tenía de escuchar 5, 6, 7 veces y viendo esto de repente un buen método de estudio y doné la biblioteca mía de audio a la fundación para partir en este trabajo. Entonces, hay muchas maneras, tenemos profesores que fueron rectores por ejemplo, del Colegio Puente Alto, que logró sacar el número 1 mientras él era rector, que estamos estudiando sobre nuevos métodos de comprensión y de estudio a través de la metodología de los audios de Internet. Dicen que el podcast es de lo que viene y por eso necesitamos a los jóvenes. Uno que ya es más viejo, ya te dicen podcast, pero de alguna manera para nosotros muchas de estas cosas son ciencia ficción, lo que te estoy diciendo, pero lo antiguo queda ahí, porque la capacidad de esfuerzo que tenemos nosotros, a mí me gustaría que alguno de estos cabritos hiciera lo que uno tuvo que hacer para estudiar filosofía de viejo, levantarse a las 3 de la mañana para poder tener 3 horas de estudio diaria antes de las 7 de la mañana para ir a dejar a los cabros al colegio, a trabajar y estar en la universidad después. Esas cuestiones no las hacen los cabros, y la verdad es que sí la hacen los de Singapur y sí la hacen los de Corea. Yo tuve algunos compañeros en Estados Unidos y tienen una capacidad de estudio nuestra 10 veces, y acá en el fondo, entonces, es una mezcla grande. Lo único que te puedo decir es que la educación es parte del problema y poner los ojos ahí sin duda, pero de ahí para adelante, ahí recién empieza el problema y ganamos que estamos en la cancha adecuada, digamos, pero de ahí cuáles son los métodos y cómo vamos a avanzar hacia adelante, yo creo que necesitamos, esto es una pega de mucho trabajo y lo que ustedes están haciendo yo lo admiro porque están yendo a dar la batalla y eso es muy emprendedor al lugar y no cualquiera tiene los cojones de ir y lanzarse con un partido político y ustedes pueden hacer un cambio, pero ese cambio puede ser mucho más duradero y más profundo si de repente ponen atención a algunas de las conclusiones que nosotros estamos tratando de trabajar, porque en el fondo estamos poniendo la fundación al servicio de quienes quieran escucharnos, porque creemos que esto no somos capaces de hacerlo nosotros solos, esto es un equipo mucho más contundente, y me alegra escuchar que en el fondo usted está en una pega más de largo plazo, más allá de si una persona decide o no decide ser candidato, que obviamente siempre se van a necesitar líderes, no lo discuto. Gracias. Gracias. ¿Mm? No sé si por ahí va estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que estamos de acuerdo también que la forma es muy importante. Porque en el fondo todos estamos de acuerdo con que la educación es un pilar fundamental, pero la forma la tenemos que buscar nosotros. Y los métodos, no son irrelevantes los métodos, pues, ¿cachai? Exactamente. El método, ¿cuál es el mejor método para transformarnos creativos? ¿Cuál es el mejor método para pensar? Nosotros proponemos TRIZ y proponemos la filosofía para pensar. Es un método. ¿Ah? A lo mejor hay otros mejores. Y si surge otro mejor, por lo menos el ya haber planteado un método para que otro te diga, no, estáis tonteando, este es mejor, ya cumplimos nuestro objetivo. Si el otro es mejor, la raja, pues, bueno, no sé, hagámoslo por el otro lado. Pero en el fondo ya planteamos una manera. Entonces, al final del día, salir de tanto narcisismo, porque yo creo que los candidatos creen y nos pretenden que somos estúpidos, digamos, que al final del día tenemos que votar porque el hueón es bonito. Yo no voto por ningún hueón porque sea bonito, hueón. Planteame una hueá que valga la pena, hueón. Claro. Yo, hueón, y si me plantea una hueá que vale la pena, y lo que tiene la cuarta ruta es que inspira y somos capaces de captar personas inteligentes. Y eso no lo puede decir casi ningún partido político hoy día. ¿No? Correcto. Deconstruyen para poder construir nuevamente algo, una mirada nueva. Claro, y sin sesgo, sin dejar afuera el mercado, sin dejar afuera a los emprendedores, pero tampoco aceptando los monopolios de la tecnocracia, del mercantilismo, de Friedman, ¿no? Uno más, compadre. Tu verdad, mi verdad. A ver, quiere encontrando un hueco ahí, o sea, un país pluralista. Nuestro primer valor es el pluralismo. Y lo único que le estamos diciendo a ustedes es, compadre, consideren la posibilidad de que este problema, para que
tengan éxito es un problema ideológico y es un problema valórico. Correcto. Y es un problema revolucionario porque en Chile, en el estado que están las cosas, si no nos juntamos los que verdaderamente hemos tenido a lo largo de la historia capacidad revolucionaria, que antes se llamaban burgueses y que lograron votar a los reyes y a los señores feudales, y hoy día se llaman los emprendedores y tienen que votar a los grandes monopolios y a la, entre comillas, aristocracia de hoy que están los partidos políticos. Estos hueones nos vienen a vender que son del pueblo y al final controlan todo, hueón. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Perfecto. Perfecto, gracias. Rodrigo, Jorge, me gustaría hacer una reflexión un poco respecto a lo que plantea Rodrigo y dice relación con todo lo que hemos conversado acá. El Partido de la Gente, como conglomerado político que está en un proceso de formación, viene desde la premisa del 2013 con muchas ideas que no solamente vienen de la campaña de Franco Parisi, sino que también de la misma gente. Ya en ese tiempo se hablaba del proceso de la quiebra de las personas, que se transformó en una realidad, del apoyo al emprendimiento. Ya en ese periodo de tiempo se hablaba sobre el 10% de retiro para efecto de que las personas pudieran volver a reemprender, tanto en el ámbito personal como también en el ámbito profesional o en un emprendimiento mismo. Entonces hay mucha sintonía de lo que tú planteas en la cuarta ruta que dice relación con lo que nosotros ya estamos empezando a pensar. Y qué bueno que el proceso que están realizando ustedes lo reafirma. Entonces desde ahí es que nosotros también estamos tratando de construir una nueva forma de hacer política. Entendemos que la crisis de la representatividad que existe hoy en los partidos políticos está siendo tomada por los movimientos sociales, que en cada uno de sus propios problemas está tratando de levantar una bandera de lucha. Entonces, nosotros como partido político tenemos que tener la capacidad suficiente como para poder sentarnos con cualquier conglomerado social y poder entender sus necesidades específicas y poder llevarlas a generar un modelo de gobierno transformado en una política de Estado. Entonces, yo creo que el emprendimiento personalmente, y eso lo digo a término personal, creo que es una línea, como tú planteas, transversal, que puede hacer que nos podamos sentar con cualquier tipo de conglomerado para efectos de conocer cuáles son sus problemáticas y al mismo tiempo generar soluciones. Entonces, creo que no estamos tan alejados en cuanto a lo que plantean ustedes y en cuanto a lo que nosotros como estructura a nivel nacional escuchamos de cada una de las personas desde Arica a Magallanes. El emprendimiento es fundamental. Y es ahí donde yo creo que vamos a necesitar mucha más capacitación y mucho más colaboración de parte de ustedes para efectos de poder ir levantando estos protocolos. Así que yo creo que la puerta está más que abierta para efectos de seguir trabajando en conjunto. Sí, esa sería mi reflexión, Rodrigo. Y en el fondo lo que quiero que considere es que ya, ahí tenías otro ojo. Recién nos prestaron ojos para la educación. Ahora estamos coincidiendo en los ojos del emprendimiento. El método no es irrelevante. ¿Te fijas o no? El método con el que queremos hacerlo. Y nosotros estamos planteando la idea de que todo tiene que terminar siendo una academia. Y no estamos tan perdidos. ¿Sabéis por qué? Porque hoy día Microsoft, Apple y todos tienen sus propias escuelas. Ya hacen sus pruebas y ya no le interesa que el gallo sea la Católica o de la Chile. Pasa mi prueba y pasa por mi escuela. ¿Te fijáis o no? ¿Y qué vamos a esperar? 50 años más para que los partidos políticos se peguen un piedrazo en la cabeza y cachen, teníamos que hacer escuelas. Y esto se hacía antes, por lo demás. Si había escuelas en los partidos políticos, pero nosotros estamos planteando una escuela no ideologizante, una escuela pluralista, ¿te fijáis o no? Y te invito a poner el ojo para que conversemos, pero hay mucha literatura en nuestra academia que está a disposición para que podamos hacer un trabajo en conjunto en que tengamos y podamos captar gente inteligente con metodología pluralista, que significa no prejuzgar los valores y los intereses de los demás. Si aquí los emprendedores no son los malos, ni el gallo que quiere ganar plata es malo, todo al final del día necesitamos vivir y encontrar un país que a la larga lo que haga es se reconozca y se respete, que es la esencia del pluralismo, es reconocer los valores de otras personas, reconocer que no todo tampoco es plata en la vida, reconocer que los grandes pensadores le han ayudado a la humanidad. Aquí pretendemos pensar que un gallo que gana 2.000, 3.000 millones de dólares como Piñera es más importante que Kant. Las hueas, weón. O sea, esa cuestión es no entender nada, weón. O sea, Kant siendo un pobre profesor, weón, de una universidad en un pueblo, weón, un gallo pietista, religioso, que no salió, weón, de su pueblo nunca, no ha cambiado la cabeza de una manera revolucionaria y es parte de nuestra ignorancia no entender eso, compadre, y entender que al final del día todo esto es plata, es parte de los problemas
psicológicos e ideológicos que tenemos en nuestra sociedad, y alguien tiene que decirlo, ¿te fijas yo, no? Entonces, es una invitación, yo entiendo que fuera de la caja lo que le estamos haciendo, pero veo mucha sintonía. Mi primer libro se llamaba, escrito en 2006, Chile, de un país militar a un país emprendedor, la transición que viene. O sea, en 2006, cuando la palabra emprendedor ni se ocupaba, la Corfo lo vino a ocupar 4 o 5 años después. Y esto a mí me llegó por unos gringos que hicieron una transnacional filantrópica para ayudar a emprendedores que se llama Endeavor, que está en Chile, que yo fui uno de los primeros 5 emprendedores seleccionados, y ellos usaban la palabra entrepreneur, que es una palabra francesa que quiere decir emprendedor, y de alguna manera nosotros planteábamos ya en 2006 una transición entre lo militar y lo emprendedor, y eso es una propuesta profunda, y que es tan profunda que hemos seguido 15 años más trabajándola y profundizándola y llevándola a la política y llevándola a la academia, y por lo demás la Cuarta Ruta es una ideología chilena. No conozco yo ninguna ideología que esté sustentada en esos 7 valores, ni una ideología que haya sido propuesta por chilenos. Bueno, es un desafío país y un emprendimiento más desde lo intelectual que pretende permear y que yo creo que va en el sentido de la historia. Y eso es lo que podemos conversar, es una tesis, pero podemos defenderla. Y si están dispuestos a pensar, pongámosla a prueba, y si tenemos que sacar un valor, lo sacamos. Y aquí no vamos los valores no están escritos a fuego firme, ni son las tablas de la ley que trajo Moisés a la fecha, pero por ahora parece que están funcionando estos 7 y podemos incorporar otros si fuera de interés, digamos, hacia adentro, con el valor de la responsabilidad. Tenemos grupos ambientalistas en la Cuarta Ruta que son personas que están preocupadas por la sequía, por el cambio climático, y tenemos autores en los cuales uno puede aprender verdaderamente lo que es la responsabilidad, y para qué los voy a latear con nombres, porque eso es parte de si ustedes deciden que tiene sentido conectar mundos, este mundo con el mundo que usted, y los vuelvo a felicitar, admirable que están poniendo, pero en el fondo, de alguna manera, lo importante es que lo que ustedes están haciendo es parte del camino, y no es la primera vez que se hace que un grupo chico de personas termina teniendo influencia por 70, 80 años en un país, pero yo no conozco a nadie que lo haya hecho eso sin una ideología. El resto es populismo. Una consulta, Rodrigo, ¿tú has tenido la posibilidad de presentar el proyecto, por ejemplo, en algún modelo como TED? Directamente, yo sé que en Chile hay TED, pero no ha existido la posibilidad de acercamiento para efectos de poder presentar el modelo. No. La verdad es que nosotros estamos, siempre le digo a todas estas fundaciones importantes y todo, que nosotros somos como la Madre Teresa, no pedimos ni plata, pedimos tiempo, queremos gente inteligente, somos un movimiento humanista, creemos que esto lo cambian las personas, no la plata. Yo como emprendedor siempre creo más en un buen proyecto y en una buena idea que en la plata, porque la plata llega, sobre todo de repente uno tiene la suerte que de repente puede tener a personas que recurrir. Lo que necesitamos es que para que haya más emprendimiento el Estado, nosotros tenemos una cuestión en el Estado como promotor de la inversión, escrito en 2006 también en ese mismo libro que te mencioné, y que el Estado, en lugar de ser el Paco que nos quiere meter presos, sea nuestro partner, o el partner de los emprendedores de Chile. En consecuencia, la red se va ampliando, no nos cuesta crecer, pero el trabajo es largo y nosotros no somos capaces de hacerlo solos. En el fondo, la humilde petición que le estamos haciendo, si a ustedes les gusta esto, estamos dispuestos a hacer partnership con quienes quieran, digamos, y si a ustedes les sirve esto. Ops. Se cayó don Se cayó Rodrigo, se cayó Rodrigo. Bien. Oye, a ver, pero bueno, miren, chiquillos, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí. La invitación que hace Rodrigo está abierta, todos nuestros canales abiertos. Es cosa que ustedes se metan, bajen los archivos, nosotros les pasamos las claves a ustedes. Estudien, conversemos,
vinculémonos, hagamos cosas juntos, hagamos un programa de gobierno juntos, si nosotros no tenemos problemas para eso, para empezar para pensar el país, para proponerle cosas nuevas. Nosotros, efectivamente, yo en lo personal veo con mucha simpatía, o vi con mucha simpatía la candidatura de Parisi, Jorge lo sabe, y efectivamente él dio en el clavo en muchas cosas, fue una especie de adelantado. Los españoles usaban ese término, el adelantado, el que iba por delante, muchas veces de cuando venía el mismo descubridor, entre comillas. Entonces, y el adelantado, bueno, siempre paga los costos, por algo es adelantado, y es un poco lo que pasó, ¿sabes? Entonces, él indicó 3, 4 caminos, o 3, 4 o 20 cosas, digamos, súper asertivas, que terminaron por ocurrir en tiempo real, en todos los planos. Y una propuesta nueva tendría que pararse sobre eso, pero proyectarse mucho más allá de eso. Ese, ¿no? Y eso es un poco a lo que los queremos invitar, a poder seguir conversando y poder construir algo potente para este país y proponerle a este país una cuestión distinta, una cuestión distinta. Que no solamente las opciones del país es, digamos, sumergirse en el mercantilismo o en el socialismo, digamos, ¿no? Hay muchas soluciones, si se quiere, intermedias o perpendiculares a ellas. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar, digamos. El modelo de AFP, por ejemplo, que nos convence a nosotros del australiano, donde después de un cierto tiempo la misma AFP, entre comillas, te invita a que seas, digamos, si te quieres comprar una casa, digamos, con tu propio dinero, y cosas así, qué sé yo. Hay otras cosas que se pueden hacer, es cosa de ser creativo. Mira, me está llamando Rodrigo, que se cayó, no sabe por qué. Eso es un chiquillo, así que yo creo que tenemos que seguir juntándolo. Ahora nosotros podemos hablar horas de lo que quieran, es cosa que nos pongamos de acuerdo y viendo temas. Yo, como suelo ser más práctico que Rodrigo, me gusta hacer como la derivada final. O sea, ahí viene Rodrigo de nuevo. ¿Qué es lo que, o sea, podemos trabajar una idea y qué le podemos proponer al país después de ese análisis, digamos? Perdón, chiquillos, me quedé sin... Sí, así mismo. Ya. Yo estaba haciendo la tramoya aquí, colega, para que usted termine, y cierre. No, yo al final del día, esto es bueno, ahí veo a Alexis hace rato, que es un rutero, hace tiempo que también ha conversado con el partido de la gente, digamos. Y un emprendedor excepcional de hoteles en Chile y hoy día de varias cosas más. No sé, Jorge y muchachos, los que hemos estado conversando, digamos, o sea, la presentación en el fondo es un marco muy general que lo pretende ser algo así como lo que en filosofía se llama el prolegómeno del libro, el libro antes de ser escrito, como para iniciar un camino con directrices en el fondo clara. No sé. Ahí llegó Jorge. Se me había caído Jorge. Se había caído Jorge igual que yo, nos caímos juntos. Me quedé sin internet, fíjate. Ya, ok. Ya, Jorge, bueno, ¿alguien más tiene algo más que decir? Rodrigo para cerrar, Jorge para cerrar, ¿o alguien más quiere decir algo? No, yo agradecer tanto a ti, Pedro, como a Rodrigo por esta oportunidad de reunirnos. Y eso, espero que nos sigamos juntando y bueno, nos vamos a ordenar un poquito más con el tema del horario, porque la verdad es que esperábamos mucha más asistencia el día de hoy. Ya desgraciadamente se cruzaron ahí algunas otras actividades y eso, pues, muy agradecido, de verdad. Bueno, estamos a disposición de usted y del comité con que estamos conversando
este posible joint venture entre la fundación y lo que ustedes están haciendo, y estamos a disposición de ustedes si les parece interesante seguir avanzando y juntando puntas, digamos. Yo creo que lo que se ve a simple vista es que hay mucha coincidencia, digamos, que lo que le estamos planteando de ningún modo es violento para ustedes, sino que al contrario suena como suena como algo que podemos trabajar en conjunto, y ustedes, como están en el mundo político y la mayoría, y veo hartos emprendedores que estamos acostumbrados a hacer realidad ideas que a veces parecen difíciles y locas, ¿sí? Yo creo que estamos en la misma dirección de la historia, como dirían algunos políticos. Ya, Rodrigo. Bueno, lo agradecemos nuevamente y bueno, nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Quiero agradecer a todos los presentes también, chiquillos, por darse el tiempo, invertir en esta charla que yo considero que fue bastante constructiva, amena, y bueno, muchísimas gracias a todos por darse ese ratito para poder estar presentes aquí con nuestros amigos de la Cuarta Ruta. ¿Ya? Muchísimas gracias. Listo. Chao, que estén bien. Que estén bien, chao. Nos vemos, muchas gracias, chao. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao.